véanlo como temas grandes, sobre todo para pensar en el final. ¿Ok? Después bien, hablamos bien del final. Primero hay que pasar por acá. Potenciales. ¿Cuál es sobre todo la necesidad de potenciales? En general sirve para simplificar los análisis. Eh, Ustedes me van a decir, ¿tiene sentido físico? Sí tiene sentido físico cuando uno haga mecánica cuántica. Por ejemplo, el potencial vector en mecánica cuántica es la función de onda del electrón. ¿Está bien? Pero desde un punto de vista físico ahora, eh, lo que importa son los campos eléctricos y magnéticos. ¿Está? O sea, el observable físico es el campo eléctrico y magnético. Porque el campo eléctrico es lo que vos medís con una carga y el magnético es lo que vos medís a lo sumo con un imán. Vos podés pensar en eso. ¿Ok? Ese es el observable físico. Así que esa respuesta no sé si tiene, esa pregunta no si tiene una buena respuesta. Lo que sí puedo decir es que los observables, desde el punto de vista experimental, son los campos magnéticos y eléctricos. ¿Ok? Magnéticos y eléctricos. Y si uno piensa a nivel de energía, fíjense que en la energía lo que entra son los campos eléctricos y magnéticos. ¿Ok? Por lo menos en términos como lo vimos nosotros. La densidad de energía, el vector de Poynting, el tensor de Maxwell. ¿Ok? En todo eso entran los campos eléctricos y magnéticos. Así que en principio uno podría pensar que los potenciales por lo pronto son útiles para simplificar el análisis o eh, no podríamos decir mucho más. En relatividad recobra sentido también y eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Pero los potenciales recobran sentido en relatividad si uno los ve como un todo, no por separado el potencial escalar con el potencial vector. Con potencial escalar me estoy refiriendo al B, ¿sí? Y el potencial vector al A. Ustedes saben de electrostática electrostática, eso se definía, el B se definía en función de esto, ¿ok? Y en magnetostática se definía, el A se definía de esta manera, ¿no? Rotor de B. No, perdón, rotor de A. Eso lo tenemos claro. Bueno, se definía así porque, bueno, si uno lo definía así, recobraba una de las ecuaciones de Maxwell en cada uno de los casos. Si uno lo definía así, a partir de esto uno recobraba que el rotor de era igual a 0, y si uno lo definía así, recobraba esta ecuación de Maxwell. ¿Está bien? Que eran válidas en magnetostática y en magnetostática. Ahora, tenemos que extender, generalizar un poco estos potenciales debido a que ahora tenemos un cambio acá. El cambio que tenemos acá es que ahora esto es igual a menos la derivada de b con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, tiene que haber algún cambio para los potenciales. Y el cambio que hay es que, vamos a decirlo bien y pronto, no vamos a hacer ningún tipo de deducción. Vamos a sacar la palabra electrostática y vamos a poner la palabra en general.
en general, ahora, ¿no? Cuando tenemos dependencia con el tiempo, vamos a definir esos potenciales, vector y el potencial escalar, de manera que estén definidos según estas ecuaciones. Gradiente de B es igual a menos A menos la derivada de A con respecto al tiempo. Entonces, si están definidos de esta manera, ¿sí? Fíjense que se va a cumplir. Primero, se va a cumplir esta ecuación. Esto es obvio que se va a cumplir esta ecuación. Esto queda igual que la parte de magnetostática, ¿no? Entonces la divergencia de B es igual a 0. Y después, el rotor de E, acá quizás haya que hacer una pequeña deducción. Entonces, el rotor de E va a ser igual, ¿sí? Despejo ahí el rotor. El rotor de menos gradiente de B menos la derivada de A con respecto al tiempo, ¿no? Esto va a ser igual bueno, acá voy a achicar No esto se para... hubiera, perdón, no se hubiera podido ver si escribo el rotor de E como la menos derivada de B respecto al tiempo, no podría reemplazar el B por definición en términos de la A. Sí, eh, sí, creo que si te entendí bien, sí. También son diferentes formas, o sea, uno lo puede deducir. Acá, en todo caso, lo estoy comprobando solamente, ¿no? Entonces vos pondrías acá. eh, Te queda rotor de... Está el rotor del gradiente de B es igual a 0, ¿sí? Porque ahí tenés derivadas parciales cruzadas, ¿no? Mixtas cruzadas. Entonces te queda el rotor de la derivada menos con el menos, de vuelta, derivadas parciales mixtas conmutan, o sea, las derivadas parciales conmutan, ¿sí? No importa el orden, estamos suponiendo funciones suaves, y acá te queda el rotor de A, y eso es menos la derivada con respecto al tiempo de B. Y eso es la ecuación de Faraday, ¿sí? La ecuación de Faraday, ¿no? Así que genial, ya sabemos cómo tienen que ser los nuevos potenciales. Los nuevos potenciales, conclusión, los potenciales B y A ahora deben cumplir, ¿sí? Que lo mismo de siempre, que B es igual al rotor de A, igual que magnetostática, y ahora el cambio estaría en el E, que sería menos gradiente de B, menos la derivada de A con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto sería lo que se agrega. Esperá que no lo estoy mostrando. Sería esto. ¿Ok? Bueno. Bien. Entonces ahora la cuestión es la siguiente. Siempre que tengamos potenciales escalar y vector que cumplan estas ecuaciones, esos nos van a llevar a los campos eléctricos y magnéticos correctos. ¿Ok? Pero si yo me quedo acá, esto no es muy ventajoso todavía. La ventaja que le vamos a poder sacar provecho a los potenciales es si exploto la libertad que todavía tengo, digamos, que Para me dan las calcular. otras ecuaciones de Maxwell. Porque acá, en esta definición de potenciales, yo lo que estoy usando son dos ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Me restan dos más. Entonces vamos a tratar uno si explota esas dos ecuaciones que le faltan, ahí es donde le saca el provecho a los potenciales. Está claro, ¿no? Que las dos ecuaciones de Maxwell que están involucradas acá son divergencia de B es igual a 0, ¿sí?
Y lo que vimos, que el rotor de E es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Sí? Faltaría sacarle el jugo a las otras dos, ¿no? Bueno, y eso se hace... o sea, en la práctica, esto me adelanto un poquitito para que sepan más o menos a dónde vamos y yo también me voy ordenando. Una forma de sacarle el jugo a esto es trabajar en lo que se llama el gauge de Coulomb. Ahora vamos a ver por qué sería inconveniente trabajar en un gauge de Coulomb. ¿Cuál es la ventaja de un gauge de Coulomb? O trabajar en lo que llamamos el gauge de Lorentz. ¿Está bien? Estos son dos casos bien específicos en donde se explota bien esa arbitrariedad que todavía tienen los potenciales por no haber usado las dos otras ecuaciones diferenciales de Maxwell. Entonces, veamos, o sea, lo primero que vamos a ver ahora es por qué vamos a ver por qué estos potenciales B y A no son únicos, no son unívocos, no son únicos. O sea, veamos, definamos pensemos que B y A nos llevan a los campos eléctricos y magnéticos correctos y pensemos en otro par de potenciales B' y A' que nos lleven a los mismos campos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a estudiar, digamos, cuál es la arbitrariedad que nosotros manejamos en la elección de esos potenciales. ¿Ok? ¿Por qué vamos a elegir uno en favor de otro? ¿Sí? Pero primero veamos, ¿sí? En qué difieren, digamos, los potenciales que llevan a los mismos campos. ¿Se entiende? O sea, vamos a hacer ese análisis. Para arrancar con ese análisis, habíamos visto que si rotor de A es igual a rotor de B', de A', entonces el rotor de A' menos A es igual a 0. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, el A' menos el A está definido a menos de un gradiente de cierta función escalar. ¿Mm? O sea que A' nos va a llevar al mismo campo magnético que A si A' con A está definido a menos de un gradiente de cierta función escalar lambda. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, esta sería la arbitrariedad con la que uno elige el potencial vector. O sea, ¿por qué voy a elegir A en vez de A'? No sé, después veremos, ¿sí? Por qué elijo uno en vez de otro, pero sé que si A' y A llevan al mismo campo magnético, están definidos a menos de un gradiente de una función escalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, y lo mismo, el mismo análisis haría para el potencial escalar. Yo sé que gradiente de B menos gradiente de B menos la derivada de A con respecto al tiempo, si llevan al mismo campo eléctrico que los potenciales primados, nos quedaría esto, ¿no? ¿Ok? O sea que gradiente de B menos B', paso B' para el otro lado, ¿sí? Más la derivada con respecto al tiempo de A prima menos A es igual a 0, ¿ok? Y ya dijimos que el A, ¿sí? A' menos A es un gradiente
de lambda, ¿no? El gradiente de lambda. O sea que el gradiente de B menos B' más la derivada con respecto al tiempo de el gradiente de lambda es igual a 0. Bueno, y de acá puedo despejar B', o sea, puedo usar que estas funciones uno las presume suaves, puede intercambiar el orden de la derivación, ¿sí? Entonces quedaría algo así. Gradiente de B menos la derivada con respecto al tiempo de A, perdón, de lambda, es igual al gradiente de B'. Conclusión, ¿sí? El B' es igual al B anterior menos la derivada de esa función lambda con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea que, haciendo el análisis de los dos potenciales, obtengo que esa arbitrariedad de la que estábamos hablando puede ser cuantificada de esta manera, ¿sí? Que A' difiere de A en un gradiente y B' difiere de B en menos la derivada con respecto al tiempo de esa función al que le tomamos el gradiente, ¿no? O sea, estas funciones llevan al mismo campo eléctrico y magnético, ¿sí? Que las funciones originales que eran A y B, ¿sí? Todo este lío, este análisis que hicimos es simplemente para mostrar que los potenciales no están unívocamente definidos, como los campos eléctricos y magnéticos sí, ¿está bien? Y debido a que no están unívocamente definidos, vamos a aprovechar esa situación para elegir, ¿sí?, una elección de potenciales que sea muy conveniente para nuestros cálculos o nuestra interpretación de las cosas. ¿Mm? O sea, nosotros vamos ahora a establecer una situación, un lambda determinado para llevar nuestros potenciales, que podríamos tenerlo de alguna manera que no nos conviene, a una forma que nos conviene mucho. ¿Ok? Seguimos con lambda. Habíamos dicho que A', el A está definido a menos de un gradiente de lambda, y el B está definido a menos de una derivada temporal del lambda, de esta manera. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, a mí me gustaría, o sea, en términos completamente generales, yo ya sé que, vamos a suponer que si la divergencia de A es diferente de 0, la pregunta es, estamos pensando, volviendo a la ley de Coulomb, ¿puedo elegir lambda de forma que la divergencia de A' sea igual a 0? Esa es la pregunta que me quiero contestar, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que yo necesito para definir ese lambda. Si la divergencia de A' es igual a 0, entonces, por lo que escribí arriba, la divergencia de, ¿sí?, de A más gradiente de lambda, eso tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. Entonces, el laplaciano de lambda tiene que ser igual a menos la divergencia de A. Sí. Bien. Ahora, esto es dato. ¿Por qué es dato? Porque yo estoy partiendo de que yo ya tengo un potencial vector que no cumple el gauge de Coulomb, que no cumple que la divergencia es igual a 0, pero como no la cumple, yo ya sé cuánto. ¿Qué es leche? ¿Cuánto vale? Sí. Vale, ahí te da. ¿Está bien? Okay, sí. Entonces, si yo quiero resolver el lambda, tendría que resolver esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial es la ecuación de Poisson. Y nosotros sabemos que la ecuación de Poisson es una ecuación de Laplace inhomogénea, que ya sabemos que tiene solución única. Uh-huh.
O sea que lo único que tendríamos que hacer es resolver eso, pero en realidad ni siquiera tenemos que resolverlo porque nosotros lo único que tenemos que hacer es garantizar la existencia de ese lambda, ¿sí? Que me lleve a un gauge de Coulomb. ¿Ok? Entonces, esto tiene solución única. Esto desde el punto de vista matemático. La ecuación de Laplace es una ecuación que tiene solución. ¿Sí? Uno lo ve en electrostática. ¿Sí? Está bien, no es la ecuación de Laplace, es la ecuación de Poisson. Pero la ecuación de Poisson es la ecuación de Laplace, ¿sí? Es la solución homogénea de Laplace más alguna solución particular que tenga que ver con, ahora en este caso, el de divergencia de A. ¿Se entiende? ¿Sí? Desde el punto de vista matemático, yo ya, o voy a un matemático y le pregunto, che, ¿esta ecuación tiene solución? Sí, y es única. ¿Está bien? Te va a decir. Entonces yo ya tengo garantizado, esto es la ecuación de Poisson, entonces tengo garantía de que existe lambda tal que, encima es único, pero bueno, existe lambda tal que la divergencia de A' es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si uno en un problema de electro tiene, alguien le dice, bueno, pidamos que la divergencia del potencial vector sea igual a 0. Pidámoslo. Viene alguien y me dice, ¿y quién te garantiza que pedir eso está bien? Bueno, viene, y esta es la respuesta. ¿Se entiende? No voy a ir al problema particular donde el potencial es diferente de 0, resuelvo la ecuación de Poisson, obtengo el lambda y me voy a ese potencial. De entrada ya elijo esa condición. ¿Sí? No voy a hacer todo ese lío. No me creo, no me voy a un potencial que no cumple, bueno, pero yo ya sé que lo tengo, hago toda la cuenta para garantizar que no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es ahora simplemente estoy buscando garantizar de manera teórica que yo tengo la libertad de elegir un gauge de Coulomb. ¿Sí? O sea, no solamente tengo que cumplir, o sea obviamente tenemos que, bueno, no vamos a aclarar más. Bien, y una vez elegido el gauge de Coulomb, ¿qué situación tengo? La situación que tengo es, ahora entramos más de vuelta en consonancia, ¿no? Ahora está más claro todo. Bueno, dejémoslo ahí. Vayamos al otro gauge, ¿sí? El otro gauge es de Lorentz. En este gauge de Lorentz, lo que se le pide al potencial es que cumpla esto. 1 sobre c al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo de B más esto sería el gauge de Lorentz. En el gauge de Coulomb se pedía que la divergencia de A sea igual a 0. Ahora, en el gauge de Lorentz lo que se va a pedir es esto. Entonces lo que vamos a decir es, vamos a usar el mismo razonamiento para garantizar que uno puede pedir esto. ¿Sí? Entonces el razonamiento sería este. Si mis potenciales B y A actuales no cumplen, la pregunta es, ¿existe un lambda tal que B' y A' sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces vamos a tratar de garantizar eso, desde el punto de vista matemático. Y desde el punto de vista matemático, el mismo procedimiento. Si no cumplen, entonces yo ya sé que 1 sobre c al cuadrado con respecto al tiempo. Bueno, yo quiero que cumpla esto, a ver. Quiero que B' más la divergencia de A' sea igual a 0. Eso sucede si y solo si 1 sobre c al cuadrado y acá hago, ¿no? B menos la derivada de lambda con respecto al tiempo más la divergencia de A más gradiente de lambda
C igual a 0. ¿Sí? Y bueno, y ahí separo esto, 1 sobre C al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo de B, más la divergencia de A, eso va a ser igual, ¿ok? Va a ser igual a 1 sobre C al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo al cuadrado de lambda menos, no, este menos no, este va para el otro lado con un más, el que va con menos es el otro, menos el laplaciano de A, perdón, de lambda. ¿Está bien? Voy a ponerlo mejor acá, así se ve mejor. Cualquier cosa vayan controlando la cuenta mientras muevo esto. O sea, la condición que yo tendría que cumplir es esta. ¿Sí? O sea, mi lambda tendría que cumplir esta condición. Y esta condición, fíjense, esto ya es dato del problema, ¿no? Porque dijimos... Esto es dato. Porque mis potenciales actuales, potenciales B y A actuales, yo ya los conozco y yo puedo hacer esa cuenta y me dará un número para cada posición y tiempo, ¿no? Yo eso lo tengo como dato. Entonces yo puedo resolver ese lambda. Yo le tendría que ir en este momento a un matemático y preguntarle, ¿esta ecuación tiene solución? Y un matemático te va a decir, esta es la ecuación de ondas, inhomogénea, ¿ok? La ecuación de ondas y la ecuación de Laplace es prácticamente lo mismo, una coordenada más, ¿ok? Está bien, hay un signo menos en el medio, pero no importa. Tiene una solución única, la ecuación de ondas es una ecuación recontra conocida, que se sabe que tiene una solución única. En este caso es inhomogénea, habrá que agregar la solución particular, ¿sí? Listo. Entonces, como esto es la ecuación de ondas inhomogénea, está claro que es la ecuación de ondas, ¿no? Para lambda es la ecuación de ondas. Sí, sí, perdón, sí. Ondas inhomogénea. Entonces, se garantiza la existencia de lambda tal que B' y A' cumplan Lorentz. Cumplan el gauge de Lorentz. ¿Sí? Y con eso ya nos quedamos teóricamente tranquilos, ¿sí? De que uno puede pedir con tranquilidad el gauge de Coulomb o el gauge de Lorentz. A cualquier par de potencial escalar y vector que tenga. Ustedes me van a decir, yo lo hubiese pedido tranquilamente, no hubiese hecho tanto drama, ¿sí? Lo pido y listo, ¿sí? Y si ven que funciona, que lleva los campos eléctricos y magnéticos correctos, está re bien. Pero esto sirve sobre todo porque uno cuando usa esto no pasa por los campos eléctricos y magnéticos. ¿Está bien? O sea, los usa directamente y obtiene los resultados físicos a partir de los potenciales sin pasar por los campos. ¿Está bien? Entonces uno tiene que tener cuidado con eso, ¿sí? Y el cuidado, por ejemplo, es validarlo de esta manera. ¿Se entiende? Ahora, si uno pasara por los campos eléctricos y magnéticos, el problema que tenga, y se va a dar cuenta en ese problema si son correctos o no, son válidas estos gauge. ¿Está bien? O el gauge que elija. Pero bueno, esto que estoy haciendo es para garantizar que uno de entrada ya puede pedir los gauge de Lorentz o de Coulomb con tranquilidad. Bueno, eso explica la validez del pedido. Ahora vamos a ver por qué me conviene, que ya lo había dicho un poquitito, pero medio mal. A ver. Mi hijo me trae la leche, algo me va a pedir. Algo me va a pedir, ya. Típico, ¿no? Y ahora me trae unos waffles, no sé, algo se trae entre manos. Bueno, veamos entonces por qué son útiles estos gauge.
Quizás va a servir mejor que empiece por el más difícil, que es el gauge de Lorentz. Si uno hace, o sea, si uno pide el gauge de Lorentz, el resultado que obtiene, fíjense, lo vamos a hacer. Si uno pide el gauge de Lorentz, acuérdense que el gauge de Lorentz, el pedido era 1 sobre c al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo, una sola vez, del potencial eléctrico más la divergencia del magnético es igual a 0. Acuérdense que habíamos hecho el rotor de A, este es el rotor del campo magnético, era igual a mu0j más 1 sobre c al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico, que es menos gradiente de B menos la derivada de A con respecto al tiempo. Escrito en términos potenciales, esa es la ley de Ampère-Maxwell. Y de aquí habíamos desarrollado vaca menos caballo, habíamos hecho cuenta y habíamos llegado que esto era igual a 1 sobre c al cuadrado. Ahora lo vemos, vamos para atrás y vemos si le pegamos. T al cuadrado menos el laplaciano, todo eso por A, más, creo que era, la divergencia de 1 sobre c al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo de B, esto era el gradiente de B, más la divergencia de A, que eso era igual a mu0j. Esto es nuevo. Bueno, fíjense que esta condición, ¿está bien? Bueno, vamos a ver si eso es así. Lo vemos para atrás. Era en la parte en donde estábamos perdidos. ¿Sí? Fíjense, la primera ecuación que está recuadrada es esa, ¿no? ¿Estamos? Es esa. Entonces, si yo hago eso, fíjense la ecuación que me queda. ¿Qué ecuación tan linda que me queda? Me queda la ecuación de ondas para el potencial vector igual a mu0j. ¿Mm? O sea, esto se va. Y me queda 1 sobre c al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo, al cuadrado, menos. O sea, la ecuación de ondas para A igual a mu0j. ¿Mm? Y si hago lo mismo para el potencial escalar, el eléctrico, me va a quedar 1 sobre mu0 al cuadrado B igual a ρ sobre epsilon 0. ¿Sí? Si hago lo mismo, o sea, acá uno tendría que usar Gauss, ¿no? Y ya lo habíamos hecho, fíjense que de antes, ahí habíamos tachado, pero habíamos pensado en el gauge de Coulomb, ¿no? Pero si uno piensa en el gauge de Lorentz, esa divergencia de A lo reemplaza por la deriva 1 sobre c al cuadrado de la derivada del potencial B con respecto al tiempo, que es lo que te dice el gauge de Lorentz, y te queda la ecuación de ondas. Pero ahora en este caso te queda la ecuación de onda para el potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, fíjense la gran ventaja que tiene el gauge de Lorentz. El gauge de Lorentz me lleva a potenciales vectores y potenciales escalares que cumplen la ecuación de ondas inhomogénea y cuyas fuentes son las corrientes y las densidades de carga. ¿Sí? La parte inhomogénea es esta, pero fíjense que la parte inhomogénea, que es esta,
tiene una interpretación física importante que son, ¿sí?, las corrientes y las cargas como fuentes de esos potenciales. ¿Está bien? Y lo más lindo de todo esto es que las soluciones, o sea, cuando uno resuelve, o sea, uno puede establecer inmediatamente cómo son las soluciones para esta ecuación de ondas inhomogénea para cada uno, y tiene una forma muy sencilla, y no solamente sencilla, sino muy sensata. ¿Ven la conveniencia? Ya se nota una conveniencia, digamos, en la gauge de Lorentz. Ecuación de ondas, tanto para los potenciales, para todos los cuatro potenciales, AX, AI, AZ y B, y las fuentes son, ¿sí?, las cargas de nuestro problema. O las fuentes son las cargas y las corrientes. Para el potencial magnético, la corriente, y para el potencial eléctrico, la carga. ¿Ah? O sea, muy simple. Y más sorprendente va a ser cómo es la solución. La solución es la que uno hubiese deseado cuando uno termina haciendo una cuenta. Cualquier resultado estaría bueno que tenga esta forma, que sea tan sensata, que es la siguiente. El potencial vector evaluado en un punto RT, o sea, yo quiero saber cuánto vale el potencial vector en un punto RT, ¿sí? Eso va a ser igual a mu0 sobre 4pi, la integral de J de R, ahora vamos a ver qué ponemos ahí, sobre módulo de R menos R', diferencial volumen. ¿Está bien? Obviamente el volumen es la integración que contenga las corrientes. ¿Sí? No, o sea, el volumen encierra todas las corrientes del problema. Y fíjense que si uno sacara esto, ¿sí?, es la misma solución que uno tiene de magnetostática. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las cosas están en movimiento, y que si uno tiene que hacer bien las cosas, acá tiene que tener cuidado, que el tiempo que pone acá es un tiempo en el que podríamos pensar que esto sería el presente, y este tiempo que voy a poner acá, T', es un tiempo que se evalúa, acá es R', perdón, esto es diferencial B'. Esto sería en un pasado concreto. ¿Está bien? La diferencia que hay entre el presente y el pasado es lo que tarda la luz en recorrer una distancia que sea R menos R'. O sea, es R menos R' sobre C. ¿Se entiende? O sea, el efecto que va a tener, ¿sí?, lo que yo voy a tener... Para posiciones muy cercanas podría asumir directamente que los T son iguales. Claro, pero acá ya de prepo estamos viendo que la solución al problema tiene una carga de relatividad importante. ¿Sí? Relatividad en el sentido de que las señales luminosas viajan a la velocidad de la luz. La señal luminosa es una señal electromagnética. Acá estamos hablando de electromagnetismo, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que, ojo, si vos querés evaluar correctamente, las corrientes que tenés que considerar en los puntos fuente son puntos fuente que tienen que considerar en tiempos muy particulares, que tienen que ver con cuánto tarda la luz en llegar desde ese punto, que sería el punto fuente, al punto campo. ¿Se entiende? O sea, si uno quiere hacer la cuenta bien, o sea, quiere poner eso bien, acá podría reemplazar directamente esta fórmula ahí. ¿Está bien? Pero por ahora quedémonos con eso.
Fíjense que la fórmula es sencilla, es de difícil evaluación porque vos tenés que evaluar con cuidado el T', ¿sí? Pero si vos, por ejemplo, estás, yo qué sé, vos estás en este punto R al tiempo presente, y vos querés ver cuál es el potencial vector en ese punto, siendo que vos tenés una carga Q, ¿sí? Que está viajando, ¿sí? Por una trayectoria predefinida, ¿sí? Para obtener el potencial vector en ese punto, en principio tendrías que ver en qué lugar de la trayectoria está, de forma tal, ¿sí? Que la distancia entre este lugar, y ponerle que ese lugar sea este, entre R, RT y R'T', ¿sí? Esta distancia sea justamente, cumpla con esa condición de que esa distancia sobre T menos T' sea igual a la velocidad de la luz. ¿Se entiende? Entonces, y ahí en ese caso, bueno, el vector acá tendrá, el J tendrá una fórmula un poco complicada porque estábamos hablando de una densidad, ¿no? Tendríamos que usar una distribución con deltas y lo que sea, pero de todo este recorrido va a aportar solamente al potencial vector esa situación. ¿Mm? Y va a haber una sola situación. ¿Ok? Eso de que sea uno solo, eso lo vamos a ver, pero tiene que ver con que las velocidades de estas cargas son las que se llaman sublumínicas, ¿sí? Están por debajo de la velocidad de la luz, entonces siempre va a haber una sola solución. ¿Está bien? Listo. Acá, o sea, obviamente, yo le estoy dando la solución a la ecuación de ondas para el potencial vector. Uno tendría que probar esto. Uno lo que tendría que hacer es agarrar esto y ponerlo dentro de la ecuación diferencial y ver que lo cumple. ¿Estamos? Eso en el Griffith está. Véanlo. Con el potencial B, pasa lo mismo. La forma de este potencial es 4pi epsilon 0, la integral en todo el espacio que contenga las cargas, los ρ, por defecto R3, pueden pensar, ρ de R'T', ¿sí? Módulo de R menos R', diferencial B', y este T', de vuelta, ¿no? Estos T' tienen que cumplir eso. ¿Sí? Tienen que cumplir esa ecuación. O sea, fíjense que desde el punto de vista de, o sea, fórmula es muy sencilla, pero desde el punto de vista de evaluación es muy complicado, porque vos, para cada R', tenés que ir viendo qué T' corresponde. ¿Sí? Entonces, para dejar la formulita un poquitito más, que dé idea de la complejidad que tiene, ¿sí? Vamos a poner la fórmula completa, ya que estamos. La fórmula completa sería esta. T menos módulo de R menos R' sobre C. T menos módulo de R menos R' sobre C. ¿Está bien? Diferencial B', diferencial B'. ¿Ok? A esto se le llama tiempo de retardo, la diferencia entre T y T', porque es el tiempo que tarda la señal de llegar del punto campo al punto fuente, el del punto fuente al punto campo. También acuérdense, punto campo es el lugar donde yo quiero saber cuánto valen mis potenciales. Y el punto fuente es donde yo tengo que evaluar las fuentes. ¿Sí? Perfecto. Bien, saquemos esto que de presente, que es medio cháchara. Y quedan unas fórmulas muy sencillitas de recordar. ¿Sí? Bueno, lo complicado en principio sería,
primero mostrar que estas fórmulas son soluciones de la ecuación diferencial y usarlas correctamente. ¿Sí? Después vamos a ver si metemos algunos ejercicios en la guía para usarlas correctamente. Y creo que con respecto a esto nada más. Ahora podríamos ver qué pasa con el gauge de Coulomb. ¿Mm? Pero fíjense que esto tiene la mayor sensatez que pueda tener un potencial, ¿no? ¿Ok? Bien. Lean el Griffith y en la lectura del Griffith vean por qué también es importante entender que esta ecuación sirve para los potenciales pero no sirve para los campos. Listo, che, pero si yo quiero el campo eléctrico, decís, yo vengo y hago, bueno, el potencial B de RT va a ser igual, ¿sí? Rotor de A, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso estaría bien. Pero vos podés pensar en que, a ver, que tendrías unas fórmulas equivalentes para el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Ya que el campo eléctrico y el campo magnético cumplen la ecuación de ondas, ¿sí? Pero tendrías que ver cuáles son las fuentes de esa ecuación de ondas y ver si el campo eléctrico y magnético tienen la misma particularidad o la solución tan sencilla como esa. Entonces la respuesta va a ser no, ¿sí? Y la respuesta va a ser otro tipo de fórmula que se llaman la fórmula de Shefimenko, ¿sí? Que le dije al principio. ¿Ok? O sea, cuidado. Claro, claro, de todas formas, el E y el B lo puedo sacar justamente con el A y con el potencial. Sí, exacto. Eso es lo que hace y con eso obtenés Shefimenko. Lo, ¿Está bien? lo difícil es justamente sacar el A y el B. Claro, pero uno podría pensar, sí, podría pensar que también tiene soluciones sencillas como los potenciales. Sí, por lo menos en su Claro. forma. Bueno, veamos el gauge de... vayamos atrás, ¿sí? ¿Ustedes qué pueden hacer? ¿Me copian la pizarra y la pizarra 15 y me la ponen en la 17? ¿Se puede hacer eso? Yo no lo puedo hacer de verdad. ¿Usted lo puede hacer? Qué rapidez, che. Ahí te- Y la línea blanca esta no se puede borrar de una, ¿no? Las líneas blancas, la tachadura esa se puede borrar, pero por separado no, ¿no? No, me parece que va a tener que escribirlo de nuevo todo el tiempo. Y- Bueno, y me voy a olvidar cómo era la fórmula, pero no importa. Creo que sí me acuerdo. La fórmula acá es más gradiente de 1 sobre c al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo de b, más divergencia de a, es igual a mu 0j. Y acá tenemos el otro que era el de Gauss. El de Gauss era la divergencia de E, o sea, menos gradiente de b menos la derivada de a con respecto al tiempo, igual a ρ sobre epsilon 0. Y de acá sale que menos gradiente al cuadrado de b menos la derivada con respecto al tiempo de la divergencia de a es igual a ρ sobre epsilon 0. ¿Está bien? Entonces, borro esto para que no perturbe. Borro esto. Borro esto para no confundir. Y acá pongo gauge de Coulomb. Entonces lo que voy a pedir es que la divergencia de A sea igual a 0. Ya. Qué boludo. A ver, ¿me están viendo eso? Sí. Están viendo otro. Pero a ver. No, están viendo ese.
17. Estoy trabajando sobre, no te puedo creer. Estoy trabajando sobre Sí, en la 15. en la 15. Ah, sí, igual se puede esto, se puede. Sí, se pueden mover. Ahí está. Listo. Ya estamos moviendo eso. Listo, entonces acá lo que tenemos que hacer es eliminar esta, ¿sí? Y eliminar esta. ¿Ok? Entonces, fíjate, de esto que queda acá, de física 3 o de electro 1, ya sabemos que el B va a ser igual. Entonces, el B de R de T va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral, ¿sí? Sobre R3 de rho de R, coma, sobre módulo de R, T, de R menos R'. Diferencial B'. Y ese rho es de R'. Y fíjate que es la misma, esto ahora es, como esta ecuación es instantánea, nos queda así. O sea, la gran diferencia con el gauge de Lorentz, ahora que los dos tiempos de evaluación, esto lo estoy poniendo porque ya lo sabemos de electro, ¿no? Que esa ecuación es la misma que teníamos en electro, ¿sí? El tiempo acá lo podés considerar como un parámetro simplemente, ¿sí? Podés una ecuación en el espacio, nada más, una ecuación diferencial en el espacio. El tiempo no entra acá, simplemente es un parámetro. Entonces, fíjate que esto sería en el presente. Sí, esto es en el presente. Entonces, fíjate que este potencial, esta forma de calcular el potencial en el gauge de Coulomb tiene todo lo que está mal desde el punto de vista relativista. ¿Sí? Porque ahí lo que estamos diciendo es que fuentes que están lejanas están actuando instantáneamente sobre, ¿sí? Sobre el punto campo que yo estoy viendo. ¿Ok? O sea, desde el punto de vista relativista es un desastre. ¿Sí? La ventaja que tiene, ¿cómo puede ser eso? Y puede ser porque en realidad los observables en realidad son los campos eléctricos y magnéticos. Esto no es un observable, ¿está bien? Es una forma de trabajar nada más. O sea que sería un desastre, pero imaginad que es súper conveniente porque vos lo que tenés en ciertas situaciones que es muy conveniente matemáticamente trabajar de esa manera y llevarse todo el kilómetro, y fíjate, pero que la otra ecuación se lleva todo el kilómetro que resta. ¿Sí? Porque la ecuación que te queda arriba, ¿sí? Es con esta que queda acá arriba. Ahora sí, es un desastre. ¿Está bien? Está bien, no está la parte con divergencia de A, pero está esta parte. ¿Sí? O sea que primero tenés que resolver el potencial B y después ponerlo en esa ecuación para resolver el A. ¿Ok? Pero más allá de eso, es una ecuación que desde el punto de vista, la ventaja que tiene es una ventaja que tienes el mismo cálculo que en la electrostática. ¿Sí? Pero desde el punto de vista relativista, que es el que nos va a interesar más para más adelante en el curso, es un desastre. ¿Cómo puede ser que funcione? Porque ya validamos el gauge de Coulomb, lo validamos un rato, funciona. Habría que empezar a pensarlo un poquitito, bueno, pero no tenemos tiempo para eso. ¿Está? Por lo pronto, lo que podemos decir es, son potenciales, no son observables. Lo importante son los observables, ¿sí? Esas cosas que se miden, estas cosas son convenientes desde el punto de vista matemático para resolver algunos problemas. ¿Está bien? Ok. Dicho mal y pronto es, bueno, el potencial vector corrige todos los problemas que puede llegar a tener este potencial escalar. ¿Ok? Para el cálculo de campo eléctrico y magnético. Acuérdate que el campo eléctrico y magnético se calculan, el eléctrico se calculan con los dos, con el potencial B y con el A. ¿Sí? O sea que este potencial B no te define el campo eléctrico. El que te define el campo eléctrico es este B y el A. ¿Sí? O sea, todo lo que tiene de mal el B por esta cuestión desastrosa de relatividad la puede corregir el A con esa ecuación complicada.
¿Está bien? Pero desde el punto de vista matemático, fíjate que es súper conveniente, ¿no? Trabajando en si querés pensar en alguna situación de cálculo numérico que tenga que resolver un problema numéricamente, es mucho más fácil integrar de esa manera. ¿Está bien? Listo. Listo. Terminamos acá, arrancamos. ¿Se entendió más o menos? Las conveniencias, o sea, primero, ¿qué son los potenciales vectores? No son observables. Perdón, ¿qué son los potenciales escalar y vectores? No son observables, tienen su arbitrariedad. Esa arbitrariedad la podemos usar a beneficio, ¿sí? Hay dos tipos de beneficios que son importantes, el gauge de Coulomb y el del gauge de Lorentz, sobre todo. Los validamos el hecho de que podamos usarlos, digamos, y después mostramos en qué sentido son interesantes de usarlo. ¿Ok? Bien. Dejo de grabar.